Millonario siguió a su empleada doméstica después del trabajo. Lo que descubrió cambió su vida. Alejandro, ¿qué haces aquí? Elena se detuvo en seco al verlo parado en la esquina, con las bolsas de compras colgando de sus manos temblorosas. Yo... Alejandro Mendoza se sintió como un niño atrapado robando dulces. Las palabras se le atoraron en la garganta mientras miraba a su empleada doméstica, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y alarma. Te vi caminar por aquí y... ¿Me siguió? La voz de Elena subió de tono, pero mantuvo la compostura que siempre la caracterizaba, incluso ahora parada bajo la luz tenue de la farola. Señor Mendoza, esto no está bien. Elena, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Ella dio un paso atrás, alejándose de él. Usted es mi patrón, yo soy su empleada. Eso es todo. Mi vida después del trabajo no es asunto suyo. Pero Alejandro había visto demasiado. Había observado cómo ella entraba al edificio de enfrente con medicinas, cómo abrazaba a ese joven, que claramente era su hermano, cómo cargaba bolsas de comida para alguien más. Todo lo que había presenciado en los últimos 20 minutos había volteado su mundo de cabeza. «Tienes razón», murmuró él pasándose una mano por el cabello. «No debí seguirte. Pero Elena, lo que vi...» ¿Qué vio? Sus ojos brillaron con una mezcla de desafío y miedo. Vi a una mujer extraordinaria cuidando a otros cuando debería estar descansando. 3 semanas antes, Alejandro Mendoza había estado sentado en su penthouse de Recoleta, mirando por la ventana hacia la calle vacía de un martes por la noche. Su divorcio de Valentina había sido finalizado apenas 2 meses atrás, y la traición de su ex socio comercial aún le dolía como una herida fresca. A los 42 años se sentía más solo que nunca, rodeado de lujos que ya no le daban ninguna satisfacción. Su casa era un museo de objetos caros sin alma, muebles de diseñador que nadie tocaba, obras de arte que nadie admiraba, una cocina gourmet donde él apenas sabía preparar café. El silencio era tan denso que a veces encendía la televisión solo para escuchar voces humanas. Elena llegaba los martes, jueves y sábados a las 8 en punto. Nunca un minuto tarde, nunca un minuto temprano. Tenía 28 años, cabello rubio recogido siempre en una trenza práctica y una forma de moverse por su casa que parecía una danza silenciosa. Limpiaba, ordenaba y se iba a las 4 de la tarde sin hacer ruido. Al principio, Alejandro apenas la notaba. Era eficiente, discreta y mantenía esa distancia profesional que él respetaba. Pero algo había comenzado a cambiar en las últimas semanas. Tal vez era la forma en que ella acomodaba sus libros por autor en lugar de por color, como hacía la empleada anterior. O como siempre dejaba una taza limpia al lado de la cafetera, como si supiera que él necesitaría café cuando llegara de la oficina. La primera vez que la vio caminar por su calle después del horario de trabajo, pensó que era una coincidencia. La segunda vez se sintió curioso. La tercera vez decidió averiguar qué estaba pasando. Esa noche de martes, cuando Elena pasó frente a su edificio con paso apresurado, Alejandro tomó su chaqueta y la siguió a una distancia prudente. La vio entrar a una farmacia, comprar medicamentos y luego dirigirse al edificio de apartamentos al otro lado de la calle. A través de una ventana del primer piso, pudo ver cómo ayudaba a una anciana a tomar sus pastillas y le servía la cena. 1 hora después, un joven llegó con libros de medicina bajo el brazo. Cuando Elena lo abrazó, Alejandro pudo ver el parecido familiar inmediatamente. Hermanos, sin duda. El muchacho se veía cansado, pero determinado, y Elena le sirvió comida mientras él estudiaba. «No puede ser», murmuró Alejandro, escondido en las sombras. Pero era verdad. Su empleada doméstica, la mujer que limpiaba su casa 3 veces por semana, tenía una vida completamente diferente de lo que él había imaginado. Una vida llena de responsabilidades, sacrificios y amor genuino. Cuando finalmente la confrontó en la calle, Elena lo miró con esos ojos que ahora reconocía como los de alguien que había conocido la lucha verdadera. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó él suavemente. «¿Decirle qué? ¿Que cuido a mi vecina anciana porque no tiene familia? ¿Que trabajo otros empleos para pagar los estudios de medicina de mi hermano?» Elena negó con la cabeza. «Usted me paga para limpiar su casa, señor Mendoza,
Mi vida personal no forma parte del contrato. Elena, me tengo que ir. Ella dio media vuelta. Diego me está esperando para llevarlo a su turno nocturno en el hospital donde hace sus prácticas. Espera. Alejandro extendió la mano, pero no se atrevió a tocarla. ¿Mañana vienes a trabajar como siempre? Elena lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando algo que él no podía entender. Sí, señor Mendoza. Vendré mañana a las 8 como siempre. Mientras la veía alejarse con sus bolsas y su dignidad intacta, Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él esa noche. Por primera vez en meses, tal vez años, había visto algo real, algo auténtico en un mundo lleno de superficialidad. Y por primera vez desde su divorcio, no se sintió completamente solo. El jueves siguiente, Alejandro se las arregló para estar en casa cuando Elena llegó. Había cancelado una reunión importante y le había dicho a su secretaria que trabajaría desde casa. Se sentía ridículo, como un adolescente esperando a que llegara su crush, pero no podía evitarlo. Elena entró puntual como siempre, con su uniforme impecable y su trenza perfecta. Le dio los buenos días con la misma cortesía profesional de siempre, pero Alejandro notó algo diferente en sus ojos. Una calidez que no había visto antes mezclada con cautela. «Buenos días, Elena», respondió él cerrando su laptop. «¿Cómo está la señora Carmen?» Elena se detuvo a medio camino hacia el armario de limpieza. «Disculpe, la anciana que cuidas. Se llama Carmen, ¿verdad?» Un rubor subió por las mejillas de Elena, pero mantuvo la barbilla en alto. «Está mejor, gracias. Sus medicamentos están funcionando». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro encontró excusas para estar cerca mientras Elena trabajaba. Le ofreció café, comentó sobre el clima y finalmente, cuando la vio organizando su biblioteca, tomó coraje. «¿Has leído 100 años de soledad?», preguntó señalando el libro en sus manos. Los ojos de Elena se iluminaron inmediatamente y por un momento olvidó mantener su distancia profesional. «Es una obra maestra», respondió sin pensar. García Márquez logra que lo mágico y lo real convivan de una manera tan natural que el lector acepta que llueva pétalos amarillos como si fuera lo más normal del mundo. Alejandro sonrió, genuinamente sorprendido por la profundidad de su respuesta. «Exacto. Mi parte favorita es cuando José Arcadio Buendía está atado al árbol de castaño, recordando el día que su padre lo llevó a conocer el hielo». Elena terminó la frase y por primera vez desde que trabajaba para él, sonrió de verdad. Esa imagen es increíble. El contraste entre la maravilla de un niño y la melancolía del anciano que recuerda. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose como si se vieran por primera vez. «¿Estudiaste literatura?», preguntó Alejandro suavemente. La sonrisa de Elena se desvaneció y regresó a su expresión profesional. «Hace mucho tiempo», murmuró volviendo a acomodar los libros. «Disculpe, tengo que terminar con la biblioteca». Pero algo había cambiado entre ellos. Durante las siguientes semanas, sus conversaciones se volvieron más largas y más profundas. Alejandro comenzó a dejar libros de poesía en la mesa del comedor y Elena no podía resistir comentar sobre ellos. Él descubrió que ella había sido profesora de literatura en la Universidad de Buenos Aires hasta que los recortes presupuestarios eliminaron su puesto. «¿Por eso trabajas de empleada doméstica?», preguntó él un día, mientras compartían café en la cocina. «Trabajo de empleada doméstica, en una panadería por las mañanas y en un call center por las noches», corrigió Elena. «Diego está en su último año de medicina. No puedo fallarle ahora». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Esta mujer trabajaba 18 horas al día para mantener a flote los sueños de su hermano y cuidar a una anciana que ni siquiera era familia. «¿Y tus sueños?», preguntó. «¿Qué pasa con volver a enseñar?». Elena se encogió de hombros, pero él pudo ver la tristeza en sus ojos. «Los sueños son lujos que no me puedo permitir ahora». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pensó en Elena levantándose a las 5 de la mañana para trabajar en la panadería, llegando a su casa, yendo a cuidar a la señora Carmen y luego trabajando hasta medianoche en el call center. Pensó en sus propias quejas sobre la soledad y los problemas de Rico y se sintió avergonzado. Al día siguiente,
Comenzó a hacer pequeños gestos. Dejó café de buena calidad en la cocina por accidente. Compró un libro de Pablo Neruda y lo dejó en la mesa con una nota que decía: «Pensé que te gustaría». Cuando llegó el invierno y Elena llegó temblando después de esperar el autobús bajo la lluvia, le regaló una bufanda de cachemira. «No puedo aceptar esto», protestó Elena. «Es demasiado caro». «Es solo una bufanda», mintió Alejandro. «No quiero que te enfermes. ¿Quién cuidaría a Carmen y a Diego?» Elena lo miró con una expresión que él no pudo descifrar, pero se quedó con la bufanda. Sus conversaciones se volvieron más íntimas. Elena le contó sobre su infancia, sobre cómo sus padres murieron en un accidente cuando Diego tenía solo 15 años y cómo ella había abandonado sus estudios de doctorado para criarlo. Alejandro le habló de su matrimonio fallido, de cómo se había dado cuenta de que Valentina solo quería su dinero y de lo vacía que se sentía su vida. «¿Sabes qué es lo más triste?», le dijo un día. «Tengo todo lo que se supone que debería hacer feliz a una persona, pero me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona». «Al menos tienes opciones», respondió Elena suavemente. «Puedes cambiar tu vida cuando quieras, yo no puedo». «¿Estás segura de eso?». Alejandro la miró intensamente. «A veces pienso que tú tienes más libertad que yo. Vives de acuerdo a tus valores, ayudas a las personas que amas, haces lo correcto sin importar el costo. Yo solo existo». Una tarde lluviosa de mayo, Elena llegó empapada y tiritando. Había perdido el autobús y había caminado 6 cuadras bajo la tormenta. Alejandro insistió en que se secara y tomara té caliente antes de trabajar. «No puedo sentarme en sus muebles mojada», protestó Elena. «Al diablo con los muebles», respondió él, y la forma en que lo dijo hizo que Elena lo mirara sorprendida. «Ve a secarte. Te preparo té». Cuando Elena regresó con ropa seca que él le había prestado, una de sus camisas y unos pantalones de ejercicio, Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Se veía pequeña y vulnerable en su ropa, pero también hermosa de una manera que él nunca había notado antes. Mientras tomaban té juntos, Elena mirando por la ventana hacia la lluvia, Alejandro se dio cuenta de algo que lo aterró y lo emocionó al mismo tiempo. Se estaba enamorando de ella. Esa noche, después de que Elena se fuera, Alejandro llamó anónimamente al hospital, donde atendían a la señora Carmen, y pagó todas sus facturas médicas pendientes. También arregló para que le entregaran comestibles semanalmente. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de hacer la vida de Elena un poco más fácil, aunque ella nunca supiera que había sido él. «Elena, necesitamos hablar». Diego cerró la puerta del pequeño apartamento que compartían y se cruzó de brazos. «¿De dónde salió esta comida tan cara? ¿Y el abrigo nuevo?». Elena levantó la vista de la mesa donde estaba estudiando ofertas de trabajo para los fines de semana. «Te dije que el señor Mendoza ha sido generoso últimamente», respondió, tratando de sonar casual. «Me regaló el abrigo porque llegué empapada el otro día». «¿Generoso?». Diego se sentó frente a ella. «Elena, los ricos no regalan abrigos de marca a sus empleadas por bondad. ¿Qué está pasando realmente?». «Nada está pasando». Elena sintió que el calor subía por su cuello. «Es un buen patrón, eso es todo». «¿Un buen patrón que paga las cuentas médicas de la señora Carmen?». Elena se quedó helada. «¿Cómo sabes eso?». «Carmen me lo contó ayer. Alguien pagó todo anónimamente, y ella está segura de que fuiste tú». «Pero yo sé que no tienes ese dinero, Elena». «Entonces, ¿quién fue?». Elena cerró los ojos. Había sospechado que Alejandro estaba detrás de los gestos misteriosos, pero escucharlo confirmado la llenó de una mezcla de gratitud y pánico. «Diego, por favor, dime que no te estás involucrando con él». La voz de su hermano se suavizó. «Sé que has estado trabajando demasiado, sé que sacrificaste tu carrera por mí, pero Elena, los hombres como él no tienen buenas intenciones con mujeres como nosotras». Las palabras de Diego resonaron en su cabeza durante días. Tenía razón, ¿verdad? ¿Qué podría querer un millonario de ella más allá de lo obvio? La diferencia entre sus mundos era abismal. Sus dudas se intensificaron cuando, el martes siguiente, una mujer elegante y sofisticada apareció en el penthouse mientras Elena estaba limpiando. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer mirando a Elena de arriba a abajo con desdén.
Soy Elena, la empleada doméstica del señor Mendoza, respondió Elena, sintiendo inmediatamente que su uniforme se veía más barato bajo esa mirada despectiva. Ah, claro. La mujer sonrió con frialdad. Soy Valentina, la exesposa de Alejandro. Vine a recoger unas cosas que olvidé. Elena asintió y siguió con su trabajo, pero pudo sentir los ojos de Valentina analizándola. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Valentina de repente. 3 meses, señora. Eres muy joven y bonita para ser empleada doméstica. Valentina se acercó más. Déjame darte un consejo, querida. Mi exmarido puede ser muy generoso cuando algo le llama la atención, pero no te confundas. Los hombres como Alejandro nunca se toman en serio a mujeres como tú. Te diviertes un rato con ellos y luego te desechan como un juguete roto. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. No sé de qué habla, logró decir. ¿No? Valentina rió. Los regalos, las atenciones especiales, las conversaciones largas. Por favor, no eres la primera empleada que piensa que puede escalar socialmente a través de su cama. Nosotros no... Claro que no. Valentina tomó su bolso. Porque tú eres más inteligente que eso, ¿verdad? Sabes que esto solo puede terminar mal para ti. Él se aburrirá, y tú perderás tu trabajo y tu reputación. Cuando Alejandro llegó esa noche, Elena ya había tomado una decisión. Señor Mendoza, necesito hablar con usted, le dijo, manteniendo las manos firmemente agarradas por detrás de la espalda para que no temblaran. Por supuesto, ¿quieres un café? Estaba pensando en preparar algo de cena y... Renuncio, lo interrumpió. Alejandro se quedó paralizado a medio camino hacia la cocina. ¿Qué? Renuncio a mi trabajo, termino el viernes. Elena, ¿qué pasó? Él se acercó, pero ella retrocedió. ¿Es por el dinero? Puedo pagarte más. No es por dinero, Elena respiró profundo. Es porque esto se está volviendo complicado. ¿Te refieres a nosotros? La forma en que dijo nosotros hizo que el corazón de Elena se acelerara y se rompiera al mismo tiempo. No hay un nosotros, señor Mendoza. Usted es mi patrón. Yo soy su empleada. Eso es todo lo que puede haber entre nosotros. Elena, por favor, hablemos de esto. Ya está decidido, ella tomó su bolso. Terminaré la semana para darle tiempo de encontrar a alguien más. Alejandro la siguió hasta la puerta. ¿Al menos puedes decirme qué cambió? Esta mañana estábamos bien, y ahora... Elena se volteó, y él pudo ver lágrimas en sus ojos. Su ex esposa vino hoy. Me recordó cuál es mi lugar en el mundo. Valentina estuvo aquí. La furia cruzó por el rostro de Alejandro. ¿Qué te dijo? La verdad. Elena abrió la puerta. Que los hombres como usted no se toman en serio a las mujeres como yo. Eso no es verdad, Elena. Lo que siento por ti... Por favor, no, ella levantó la mano. No haga esto más difícil de lo que ya es. Durante el resto de la semana, trabajaron en un silencio tenso. Alejandro hizo varios intentos de conversar, pero Elena mantuvo una distancia profesional férrea. El viernes, su último día, él no estaba en casa cuando ella llegó. Elena terminó sus tareas como siempre, dejando la casa impecable. Antes de irse, fue a la biblioteca donde habían compartido tantas conversaciones sobre libros y literatura. Tomó el ejemplar de Neruda que él le había regalado y lo devolvió a su lugar en el estante. Estaba a punto de salir cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Una fotografía enmarcadas que no había visto antes, probablemente porque Alejandro la había puesto ahí recientemente. En la imagen, un Alejandro mucho más joven abrazaba a una mujer que se parecía extraordinariamente a Elena. Con manos temblorosas, Elena tomó la fotografía. La mujer tenía su mismo cabello rubio, sus mismos ojos, incluso su misma sonrisa. En la parte de atrás, alguien había escrito: Alejandro e Isabel, Universidad de Buenos Aires, 1998. Isabel, el nombre de su madre. Elena, la voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba parado en la entrada de la biblioteca, mirándola con una expresión que mezclaba dolor y resignación. ¿Puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Elena sostuvo la fotografía con manos temblorosas. ¿Que conociste a mi madre? ¿Que me contrataste porque me parezco a ella? No es lo que piensas. ¿Qué es entonces? Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena.
Soy solo un reemplazo para ella, una forma de revivir tu juventud perdida. Isabel fue mi primer amor. Alejandro se acercó lentamente. Estuvimos juntos 2 años en la universidad, pero ella me dejó para casarse con tu padre. Nunca la superé completamente. Elena sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Y cuando me viste? Al principio sí, te contraté porque te parecías a ella. Pero Elena, lo que siento por ti no tiene nada que ver con Isabel. Te amo a ti, no a su memoria. ¿Cómo puedo creer eso? Elena dejó caer la fotografía. ¿Cómo puedo saber si lo que sientes es real o si solo soy un fantasma del pasado? Porque te conozco. Alejandro extendió las manos hacia ella. Conozco tu risa cuando hablas de libros. Conozco tu fuerza cuando cargas con el mundo en los hombros. Conozco tu bondad cuando cuidas a Carmen sin esperar nada a cambio. Te amo por quien eres, Elena Vargas, no por quien fue tu madre. Elena negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No puedo hacer esto. No puedo vivir siempre preguntándome si soy yo o si soy ella. Elena, por favor. Adiós, Alejandro. Y por primera vez había usado su nombre de pila, pero para despedirse. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de la vida de Elena. Sin el trabajo de Alejandro, sus ingresos se redujeron drásticamente. Buscó empleos desesperadamente, pero la mayoría pagaba menos de lo que necesitaba, y los horarios chocaban con sus otros trabajos. «Elena, estás agotada», le dijo Diego una noche, encontrándola dormida sobre la mesa de la cocina con periódicos de clasificados esparcidos a su alrededor. «Esto no puede seguir así». «Estoy bien», murmuró ella tallándose los ojos. «Conseguí una entrevista para limpiar oficinas por las noches. Si me aceptan, podré mantener el trabajo de la panadería y... ¿Cuándo vas a dormir? ¿Cuándo vas a descansar?» Elena no respondió porque no tenía una respuesta. Desde que había dejado el trabajo con Alejandro, su vida se había vuelto una carrera constante contra el tiempo y la falta de dinero. Lo peor no era el cansancio físico, era el vacío emocional que sentía cada vez que pasaba frente al edificio de Alejandro, cada vez que veía un libro de García Márquez en una librería, cada vez que recordaba sus conversaciones y la forma en que él la había hecho sentir especial. «Me equivoqué contigo», le dijo Diego una tarde, después de llegar de sus prácticas en el hospital. «El señor Mendoza, creo que realmente se preocupaba por ti. ¿Qué te hace pensar eso? Sigue pagando las cuentas médicas de la señora Carmen. Y no solo eso, le está mandando comida todas las semanas. Carmen me preguntó por ti. Dice que él la ha visitado 2 veces para preguntar cómo estás». Elena sintió una punzada en el pecho. «Eso no cambia nada». «¿En serio?» Diego se sentó frente a ella. «Elena, he visto cómo eras con él. Sonreías más, tenías más energía, y la forma en que hablabas de sus conversaciones, nunca te había visto así con nadie. Diego, tal vez cometiste un error, tal vez deberías hablar con él». Elena negó con la cabeza, pero las palabras de su hermano se quedaron dando vueltas en su mente. Mientras tanto, Alejandro estaba viviendo su propio infierno. Su trabajo se había vuelto mecánico, sin pasión. Llegaba tarde a las reuniones, cancelaba citas importantes, y su asistente había comenzado a preguntarle si se sentía bien. La verdad era que no se sentía bien. Se sentía vacío, perdido, como si hubiera perdido algo esencial de sí mismo cuando Elena se fue. Para empeorar las cosas, Valentina y su ex socio comercial habían comenzado a esparcir rumores en su círculo social sobre su relación inapropiada con una empleada doméstica. Los chismes no le importaban, pero le dolía que pudieran dañar la reputación de Elena. Una noche de viernes, después de otra semana miserable, Alejandro decidió visitar a la señora Carmen. Necesitaba alguna conexión con Elena, por mínima que fuera. «Señor Mendoza». Carmen lo recibió con una sonrisa cálida. «Qué sorpresa tan agradable. Pase, pase». «¿Cómo se siente, Carmen?» «Mucho mejor, gracias a usted, aunque todavía no sé por qué hace esto por una vieja que apenas conoce». Alejandro se sentó en el sillón gastado, mirando las fotografías familiares en la mesa. «La hago porque Elena la quiere. Y yo quiero a Elena». Carmen lo estudió con ojos sabios. «¿Y ella lo sabe?» «Lo sabía. Pero las cosas se complicaron. ¿Tiene que ver con que se parecen?»
Alejandro la miró sorprendido. ¿Usted sabía? Tengo ojos, joven, y Elena me contó sobre su madre. Isabel era una mujer hermosa, pero también muy infeliz. Se casó por obligación, no por amor. No sabía eso. Isabel solía hablarme de un muchacho que conoció en la universidad. Decía que había sido el amor de su vida, pero que su familia la presionó para casarse con el padre de Elena porque tenía mejor posición económica. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Elena sabe esto? No creo. Isabel murió cuando Elena era muy joven, y su padre nunca habló del pasado. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Si lo que Carmen decía era cierto, tal vez su conexión con Elena no era solo coincidencia. Tal vez Isabel había visto algo en él que valía la pena recordar. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. «¿Alejandro? Soy Diego. Elena está en el hospital. El mundo se detuvo». «¿Qué pasó?» «Se desmayó en el trabajo. Exhaustión y desnutrición», dice el doctor. «¿Puedes venir?» Alejandro se vistió en tiempo récord y corrió al hospital. Encontró a Diego en la sala de espera, con ojeras profundas y las manos temblorosas. «¿Cómo está?» «Estable, pero...» Diego se frotó la cara. «El doctor dice que ha estado funcionando con pura adrenalina durante semanas. Su cuerpo simplemente se rindió. ¿Puedo verla?» Diego lo miró por un largo momento. «Habitación 314. Pero Alejandro, está muy frágil ahora. Por favor, no la lastimes más». Alejandro encontró a Elena dormida, conectada a un suero. Se veía pequeña y pálida en la cama del hospital, tan diferente de la mujer fuerte y decidida que conocía. Se sentó junto a su cama y tomó su mano suavemente. «Lo siento», susurró. «Siento haber complicado tu vida. Siento que hayas tenido que trabajar tanto por mi culpa». Elena abrió los ojos lentamente. «¿Alejandro? Estoy aquí». «¿Qué haces aquí?» «Diego me llamó». «Elena, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar». Su voz era débil pero determinada. «Sí lo hay. Sobre tu madre, sobre nosotros, sobre el futuro». Elena cerró los ojos. «Estoy cansada, Alejandro. Cansada de luchar, cansada de trabajar tanto, cansada de extrañarte». El corazón de Alejandro se hinchó de esperanza. «Entonces deja de luchar sola. Déjame ayudarte». «¿Cómo ayudaste a mi madre?» «Tu madre me dejó, Elena. Eligió la seguridad sobre el amor. No la culpo, pero no voy a permitir que cometas el mismo error». Elena lo miró con ojos brillantes de lágrimas. «¿Cómo puedo estar segura de que me quieres a mí y no a ella?» «Porque tú nunca me habrías dejado», respondió él simplemente. «Tú luchas por las personas que amas, sin importar el costo. Eso es algo que tu madre no pudo hacer, y es una de las 1000 razones por las que te amo». En ese momento, la señora Carmen entró a la habitación, apoyándose en su bastón y jadeando ligeramente. «Carmen, ¿qué hace aquí?» Elena trató de incorporarse. «Vine a cuidarte, como tú me has cuidado a mí». Carmen se acercó a la cama. «Y también vine a traerte algo». De su bolso sacó un sobre amarillento. «¿Qué es eso?» «Tu madre me pidió que te diera esto cuando encontraras el amor verdadero. Creo que ese momento llegó». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con la letra delicada de su madre. Mientras Elena leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al terminar, miró a Alejandro con una expresión completamente diferente. «¿Qué dice?», preguntó él suavemente. «Que solía soñar contigo, que se arrepintió de haberte dejado toda su vida, y que esperaba que algún día yo tuviera el valor de elegir el amor por encima del miedo». Alejandro sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Elena». «Shai también dice que si alguna vez nos encontrábamos, sabría que el destino nos había dado una segunda oportunidad que ella no tuvo el valor de tomar». Elena extendió su mano hacia él, y esta vez no la retiró cuando él la tomó. «Quiero intentarlo», susurró, «pero esta vez como iguales». «¿Qué quieres decir?» «Quiero volver a enseñar. Quiero encontrar la forma de ser independiente y estar contigo al mismo tiempo». Alejandro sonrió a través de las lágrimas. «Tengo una idea para eso». 6 meses después del colapso de Elena en el hospital,
La Universidad de Buenos Aires anunció el lanzamiento del programa de becas Segunda Oportunidad para educadores desplazados. Elena se encontraba en su nueva oficina, revisando las solicitudes de la tercera convocatoria, cuando sonó el teléfono. Elena Vargas, directora del programa, contestó, aún sintiéndose extraña con su nuevo título. Señorita Vargas, habla Carlos Morales del diario La Nación. Queremos hacer un reportaje sobre el éxito del programa de becas. ¿Podríamos hacer una entrevista? Por supuesto. Elena miró hacia la foto en su escritorio, donde aparecía con los primeros 15 beneficiarios del programa. Será un placer. Después de colgar, Elena se recostó en su silla. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. Cuando Alejandro le propuso el programa de becas, ella había sido escéptica al principio. «No puedo aceptar tu caridad», le había dicho desde la cama del hospital. «No es caridad», había respondido él. «Es justicia. Y además, necesito a alguien que dirija el programa. Alguien que entienda lo que significa perder una carrera por circunstancias fuera de su control». Elena había aceptado finalmente, pero con condiciones estrictas. Su salario sería competitivo pero no excesivo, y ella mantendría total independencia en las decisiones del programa. Alejandro había aceptado sin cuestionar. La primera semana había sido extraña. Ver a Alejandro en reuniones de trabajo, mantener una relación profesional después de todo lo que había pasado entre ellos, requería un equilibrio delicado. Pero gradualmente comenzaron a construir algo nuevo. Sus reuniones semanales sobre el programa se extendían naturalmente hacia conversaciones sobre literatura y vida. Alejandro la consultaba sobre decisiones que iban más allá del programa de becas, valorando genuinamente su opinión. Elena comenzó a ver un lado diferente de él, no el millonario solitario, sino el hombre que realmente quería hacer una diferencia. ¿Cómo va todo? Diego asomó la cabeza por la puerta de la oficina. Había terminado su residencia en medicina y ahora trabajaba en una clínica comunitaria que, casualmente, también recibía donaciones anónimas. Bien, acabamos de aprobar 15 becas más. Elena sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo va con Sofía? Diego se ruborizó. Había conocido a Sofía, una psicóloga, en la clínica, y Elena disfrutaba molestarlo sobre su obvio enamoramiento. Va bien. De hecho, quería pedirte consejos sobre algo. Diego se sentó frente al escritorio. Quiero invitarla a cenar, pero no sé si es apropiado. Trabajamos juntos y... Diego. Elena lo interrumpió con una sonrisa. Si has aprendido algo de mi experiencia, debería ser que el amor no entiende de protocolos profesionales. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas con Alejandro? Elena suspiró. Esa era la pregunta que la atormentaba diariamente. No lo sé. Trabajamos bien juntos, nos respetamos mutuamente, pero mantenemos distancia. ¿Por qué? Porque tengo miedo, admitió Elena. Miedo de que si las cosas salen mal, pierda no solo a él, sino también este trabajo que amo. Elena, el tipo está obviamente enamorado de ti. Lo veo cada vez que te mira en las reuniones. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco esa mirada. Es la misma que tienes tú cuando hablas de él. Esa tarde, Elena se quedó trabajando tarde, preparando la presentación para el consejo universitario. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que alguien había entrado hasta que una voz familiar la sobresaltó, trabajando hasta tarde otra vez. Elena levantó la vista y encontró a Alejandro parado en la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. «Alejandro, ¿qué haces aquí? Vi la luz encendida desde la calle. Pensé que podrías necesitar café». Él se acercó y puso una taza en su escritorio. «¿Cómo va la presentación?» «Bien, creo. Los números son impresionantes. 45 educadores han regresado a las aulas y la tasa de retención estudiantil en sus clases es un 15% más alta que el promedio. Eso es extraordinario, Elena. Deberías estar orgullosa». «Lo estoy». Ella tomó un sorbo de café. «Pero también estoy nerviosa por la presentación». «¿Por qué?» «Los resultados hablan por sí solos, porque algunos miembros del consejo siguen preguntándose si el programa es una iniciativa académica legítima o solo...». Elena se detuvo. «¿O solo qué?».
¿O solo el capricho caro de un hombre rico por impresionar a una mujer? Alejandro se quedó en silencio por un momento. ¿Eso es lo que piensas? No. Elena lo miró a los ojos. Pero me preocupa que otros lo piensen. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió. ¿Extrañas lo que teníamos antes? Quiero decir, nuestras conversaciones, la conexión que sentíamos. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Todos los días. Yo también. Alejandro se acercó más. Y sé que dijimos que íbamos a mantener las cosas profesionales, pero es imposible. Elena terminó la frase. Al menos para mí. Para mí también. Él extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. Elena, he tratado de darte espacio, de respetar tus límites, pero te amo, y creo que tú también me amas. Sí, susurró ella. Te amo. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo que solo somos colegas? Porque tengo miedo de arruinar esto. Elena señaló alrededor de la oficina. Este trabajo, este programa, es lo más importante que he hecho en mi vida. Y no vas a arruinarlo. Elena, eres brillante, dedicada y cambias vidas todos los días. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Estás seguro? Completamente seguro, y para probártelo, Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. ¿Qué es esto? El control legal del programa. Lo estoy transfiriendo completamente a la universidad. Ya no será mi programa, será de ellos. Tú reportarás directamente al decano, no a mí. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Alejandro, esto debe valer millones. Vale menos que tu tranquilidad mental, y vale mucho menos que la posibilidad de estar contigo sin que tengas que preocuparte por conflictos de interés. Elena se levantó y se acercó a él. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Él la tomó en sus brazos. Elena Vargas, ¿me darías el honor de salir conmigo? Esta vez como el hombre que te ama, no como tu jefe. Elena sonrió, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sí, Alejandro Mendoza, me encantaría salir contigo. Cuando él la besó, suave y tiernamente, Elena supo que finalmente habían encontrado el camino hacia adelante, juntos, como iguales, construyendo algo hermoso sobre la base sólida de respeto mutuo y amor verdadero. Afuera, Buenos Aires brillaba con las luces de la noche, pero adentro de esa oficina universitaria, dos corazones que habían luchado contra las circunstancias y sus propios miedos, finalmente se habían encontrado en el lugar correcto. 3 semanas después de que Elena y Alejandro oficializaran su relación, la Universidad de Buenos Aires organizó una gala para celebrar el primer aniversario del programa Segunda Oportunidad. Elena se encontraba en su apartamento, nerviosa mientras se arreglaba para el evento. «Te ves hermosa», le dijo Diego asomándose por la puerta de su habitación. «Aunque no entiendo por qué estás tan nerviosa. Es tu programa, tus logros. Porque esta noche Alejandro va a hacer un discurso y toda la comunidad universitaria estará ahí». Elena se alisó el vestido azul marino que había comprado para la ocasión. «Será la primera vez que aparecemos juntos públicamente como pareja. Y eso te preocupa». «Un poco», admitió. «Todavía hay gente que cree que conseguí este trabajo por mi relación con él, no por mis méritos». Diego la tomó por los hombros. «Elena, en un año has cambiado la vida de 60 educadores. Tus resultados hablan por sí solos. Que piensen lo que quieran». La gala se realizó en el salón principal de la universidad. Elena llegó temprano para revisar los últimos detalles, pero se detuvo en seco al ver una figura familiar esperándola en la entrada. «Hola, Elena». Era una mujer mayor, de cabello gris y ojos bondadosos, que le resultaban extrañamente familiares. «¿Nos conocemos?», preguntó Elena. «Soy Carmen Vargas, la hermana de tu padre. Tu tía Carmen». Elena sintió que las piernas le temblaban. No había visto a la familia de su padre desde el funeral, años atrás. «Tía Carmen, ¿qué haces aquí?» «Diego me invitó. Me contó sobre tu trabajo, sobre Alejandro». La mujer sonrió. «Quería verte, y también quería darte algo que he guardado durante mucho tiempo». Carmen sacó de su bolso una caja pequeña de madera. «¿Qué es esto?» «Cartas que tu madre me pidió que guardara antes de morir. Me dijo que te las diera cuando encontraras el amor verdadero.
Elena abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había varias cartas amarillentas, todas dirigidas a Alejandro Mendoza. No entiendo. Tu madre escribió estas cartas durante años después de casarse con tu padre, pero nunca las envió. En ellas le confesaba que nunca dejó de amarlo, que se arrepentía de su decisión y que esperaba que algún día el destino les diera una segunda oportunidad. Elena tomó una de las cartas y leyó con voz temblorosa. Mi querido Alejandro, hoy Elena cumplió 5 años y cada día se parece más a mí. A veces la miro y pienso que tal vez el destino tiene planes que nosotros no podemos ver. Espero que algún día, si nos encontramos de nuevo, no cometa el mismo error de elegir la seguridad por encima del amor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. Hay más, dijo Carmen suavemente. En la última carta, escrita poco antes de morir, tu madre escribió algo muy específico sobre ti, Alejandro. Elena tomó la última carta con manos temblorosas. Si algún día Elena conoce a Alejandro, sabré que el universo nos está dando la oportunidad que yo no tuve el valor de tomar. Ruego que ella sea más valiente que yo, que elija el amor verdadero sin miedo. Porque si algo he aprendido en estos años de matrimonio sin amor, es que la felicidad no se encuentra en la seguridad, sino en estar con la persona que hace que tu alma se sienta completa. Elena se secó las lágrimas, sintiendo una sensación extraña de paz y propósito. ¿Por qué esperaste tanto para darme esto? Porque tenía que estar segura de que lo que sentías por él era real, no solo una rebelión o una fantasía. Carmen tomó las manos de Elena. Pero cuando Diego me contó cómo luchaste contra tus sentimientos, cómo trataste de mantener tu independencia, supe que habías encontrado lo que tu madre siempre buscó. En ese momento, Alejandro apareció en el salón, elegante en su traje negro. Al ver a Elena con lágrimas en los ojos, se acercó inmediatamente. ¿Está todo bien? Alejandro, quiero presentarte a mi tía Carmen. Elena tomó su mano. Y tengo algo que mostrarte. Cuando Alejandro leyó las cartas, sus ojos también se llenaron de lágrimas. Elena, esto significa que esto no es casualidad. Elena sonrió a través de las lágrimas. Significa que el amor que sentimos está bendecido por el amor que mi madre nunca pudo vivir completamente. La gala comenzó 1 hora después. El salón estaba lleno de educadores, estudiantes, autoridades universitarias y donantes. Elena presentó los resultados del programa con confianza y pasión, recibiendo una ovación prolongada. Cuando llegó el turno de Alejandro, se dirigió al podio con una expresión solemne. Hace 1 año, decidí crear este programa por razones que entonces creí que eran filantrópicas, comenzó. Pero esta noche, quiero ser completamente honesto con ustedes sobre las verdaderas razones. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estaba haciendo? Creé este programa porque me enamoré de una mujer extraordinaria que había perdido su carrera como educadora por circunstancias injustas. Pensé que si podía ayudarla a regresar a la enseñanza, tal vez podría ganármela. Un murmullo recorrió el salón, pero lo que no esperaba era que ella me enseñara tanto sobre integridad, trabajo duro y verdadera dedicación. Elena Vargas transformó mi iniciativa egoísta en algo genuinamente significativo. Ella es quien merece todo el crédito por el éxito de este programa. Alejandro hizo una pausa y miró directamente a Elena. Elena, cuando nos conocimos, yo era un hombre vacío que tenía todo excepto lo que realmente importaba. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en el impacto que tenemos en las vidas de otros. Me enseñaste que el amor real no se basa en la conveniencia o la similitud, sino en la admiración mutua y el crecimiento conjunto. Elena se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, al igual que todos en el salón. Por eso esta noche, frente a toda esta comunidad que tanto respeto, quiero preguntarte algo. Alejandro bajó del podio y se acercó a Elena. Elena Vargas, mi amor, mi igual, mi inspiración, ¿me harías el honor de casarte conmigo? El salón quedó en silencio absoluto, mientras Alejandro se arrodillaba y sacaba un anillo sencillo pero elegante. Elena miró alrededor del salón, viendo las caras expectantes de sus colegas, de Diego que sonreía desde atrás, de Carmen que asentía con aprobación
y finalmente a Alejandro, el hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. Sí, dijo suavemente, y luego más fuerte. Sí. El salón explotó en aplausos mientras Alejandro le colocaba el anillo y la besaba tiernamente. Cuando finalmente se separaron, Elena tomó el micrófono. «Quiero que todos sepan algo», dijo su voz clara y fuerte. «El amor verdadero no conoce de clases sociales, de diferencias económicas, o de lo que otros piensen que es apropiado. El amor verdadero se basa en el respeto mutuo, en el crecimiento conjunto, y en la decisión diaria de elegir a esa persona por encima de todo lo demás». Miró a Alejandro con los ojos brillantes. «Alejandro, tú me ayudaste a encontrar mi camino de regreso a lo que amo hacer, pero más importante, me ayudaste a encontrar el valor de amar sin miedo. Sí, quiero casarme contigo, pero no solo por amor romántico. Quiero casarme contigo porque eres mi mejor amigo, mi compañero intelectual, y la persona que me hace querer ser la mejor versión de mí misma». Los aplausos fueron ensordecedores. Mientras Elena y Alejandro se abrazaban, rodeados por el amor y la aprobación de su comunidad, ambos sabían que habían logrado algo extraordinario. Habían encontrado el amor verdadero sin comprometer su integridad, sus valores o su independencia. Esa noche, mientras celebraban con Diego, Carmen y los beneficiarios del programa, Elena sintió que finalmente había cumplido el último deseo de su madre. Había elegido el amor valiente por encima del miedo, y había encontrado en Alejandro no solo a un compañero, sino a un igual que la inspiraba a ser mejor cada día. 2-2. Elena se despertó con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas del apartamento que ahora compartía con Alejandro. Era sábado por la mañana, y por primera vez en meses no tenía ninguna reunión programada, ninguna presentación que preparar, ninguna crisis que resolver. Se estiró perezosamente y encontró la cama vacía junto a ella. El aroma del café y algo dulce horneándose le llegó desde la cocina, haciéndola sonreír. Después de un año de matrimonio, Alejandro seguía sorprendiéndola con pequeños gestos de amor cotidiano. Se puso una bata y caminó hacia la cocina, donde lo encontró concentrado frente al horno, con el cabello despeinado y una camiseta vieja. «Buenos días, esposo mío», le dijo, abrazándolo por la espalda. «Buenos días, doctora Mendoza», respondió él, volteándose para besarla. «¿Cómo se siente ser oficialmente una mujer con doctorado?» Elena sonrió. Había defendido su tesis doctoral la semana anterior. Pedagogía de la segunda oportunidad. Un análisis del impacto social de los programas de reintegración educativa. El programa que había comenzado como una iniciativa pequeña, ahora se había expandido a 5 universidades en toda Argentina. «Se siente surreal», admitió. «A veces todavía no puedo creer que todo esto sea real». «¿Qué estás horneando?», preguntó, curiosa. «Scones de arándanos, para el desayuno con Carmen y Diego». Elena levantó una ceja. «¿Diego y Carmen? ¿Juntos? Tu hermano llamó temprano. Quería hablar contigo sobre algo importante. Y Carmen dijo que quería venir también. Parecía misterioso». Elena se sirvió café. Últimamente Diego ha estado muy misterioso. Una hora después, Diego llegó con Carmen, pero no era la señora Carmen que Elena cuidaba antes, sino su tía Carmen. Los tres se veían nerviosos y emocionados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Elena mirando entre los tres. Diego se aclaró la garganta. «Elena, tengo algo que decirte. Sofía y yo nos vamos a casar». Elena gritó de alegría y corrió a abrazar a su hermano. «Diego, es maravilloso. ¿Cuándo? ¿Dónde? Tengo que conocer mejor a Sofía. ¿Ya le diste el anillo?» «Tranquila». Diego rió. «La respuesta es en 2 meses en la iglesia del barrio donde crecimos. La conocerás mejor en la cena de la próxima semana». Y sí, se lo di anoche. «Pero hay más», dijo la tía Carmen con una sonrisa. «Diego me pidió que te diera esto». Le entregó a Elena un sobre elegante. «¿Qué es?» «Ábrelo», le dijo Diego. Elena abrió el sobre y encontró una invitación formal, pero no era solo para la boda. Era una invitación para ser la madrina de honor, pero también algo más. Una invitación para dar una charla en el Congreso Internacional de Educación que se realizaría en Brasil el mes siguiente.
Diego, ¿cómo conseguiste esto? No fui yo, su hermano sonrió. Tu esposo envió tu tesis a varios académicos internacionales. Te invitaron oficialmente para presentar tu investigación. Elena miró a Alejandro con asombro. ¿Enviaste mi tesis? ¿Sin decirme? Solo a 3 personas, dijo él levantando las manos defensivamente. Quería sorprenderte. Tu trabajo merece ser conocido mundialmente. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era un número internacional. Elena Mendoza, habla la doctora Patricia Silva de la Universidad de Sao Paulo. Recibimos su tesis y nos encantaría invitarla a desarrollar un programa piloto aquí en Brasil. Elena respondió profesionalmente, pero sus ojos brillaban de emoción. Cuando colgó se volteó hacia los demás con una expresión de incredulidad. Me ofrecieron dirigir la expansión internacional del programa. 6 meses en Brasil, luego Colombia, después México. ¿Y? Preguntó Alejandro. ¿Qué les dijiste? Que necesitaba consultarlo con mi esposo. Elena lo miró. Porque significaría viajar mucho, estar separados. Elena, Alejandro la tomó de las manos. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que nos comprometimos? Que el amor verdadero significa apoyar los sueños del otro. Este es tu sueño hecho realidad. Pero, ¿y nosotros? Nosotros estaremos bien. Además, Alejandro sonrió. ¿Quién dice que no puedo trabajar desde Brasil por unos meses? Mi empresa ha estado presionándome para expandirnos a Latinoamérica. Diego y Carmen intercambiaron miradas divertidas. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Dijo Carmen. Ver cómo se apoyan mutuamente. Su madre estaría tan orgullosa. Esa tarde, después de que Diego y Carmen se fueran, Elena y Alejandro caminaron por el barrio donde Elena había crecido. Visitaron la panadería donde había trabajado, saludaron a la señora Carmen, quien ahora dirigía un pequeño centro comunitario financiado anónimamente. Y finalmente, se detuvieron en el pequeño parque donde Elena solía leer cuando era niña. ¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos sobre García Márquez?, preguntó Alejandro, sentándose en una banca bajo un árbol. Por supuesto. Citaste a José Arcadio Buendía, recordando el día que conoció el hielo. Ahora entiendo esa imagen de manera diferente, dijo él tomando su mano. No se trata solo de nostalgia por la inocencia perdida. Se trata de los momentos que cambian tu vida para siempre, tan claros y perfectos que los recuerdas hasta el último día. ¿Cómo cuál? Como el día que entraste a mi casa por primera vez, como la primera vez que sonreíste hablando de literatura, como el momento en que te diste cuenta de que me amabas tanto como yo te amaba a ti. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Mi momento fue cuando me ofreciste la bufanda, no porque fuera cara, sino porque era la primera vez en años que alguien se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Se quedaron en silencio por un momento, viendo a los niños jugar en el parque. Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena de repente, de todo lo que cambió en tu vida, tu círculo social, las críticas de tu familia, la forma en que algunos te ven ahora. Alejandro se volteó para mirarla completamente. Elena, antes de conocerte, tenía una vida que parecía perfecta desde afuera, pero estaba vacía por dentro. Ahora tengo una vida que tiene significado real. Tengo una esposa que admiro profundamente, trabajo que realmente importa, y la certeza de que cada día que despierto junto a ti es un regalo. Incluso cuando discutimos sobre el presupuesto doméstico, especialmente entonces, rió, porque me recuerdas que el dinero es solo una herramienta, no un fin en sí mismo. Esa noche, mientras cenaban en casa, Elena recibió una llamada de una productora de televisión que quería hacer un documental sobre el programa Segunda Oportunidad y su impacto social. Creo que este año va a ser aún más loco que el anterior, le dijo a Alejandro después de colgar. ¿Estás lista para eso? Contigo. Estoy lista para cualquier cosa. Elena levantó su copa de vino. Brindemos. ¿Por qué? Por las segundas oportunidades, por el amor que supera las diferencias y por tu madre y la mía, que nos enseñaron que el amor verdadero vale cualquier riesgo. Mientras chocaban las copas, Elena pensó en todo el camino que habían recorrido. Desde aquella primera mañana cuando entró nerviosa a limpiar la casa de un millonario, hasta este momento,
sentada en su propia mesa, casada con su mejor amigo y a punto de llevar su trabajo al escenario internacional. No había sido un camino fácil. Habían tenido que superar prejuicios sociales, miedos personales y las complejidades de construir una relación entre dos personas de mundos tan diferentes. Pero habían demostrado que cuando dos personas se aman y se respetan genuinamente, pueden crear algo hermoso y duradero. Te amo, Elena Mendoza, dijo Alejandro suavemente. Y yo te amo, Alejandro Mendoza, para siempre. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo nocturno, con sus millones de historias de amor, pérdida, esperanza y sueños. Pero adentro de ese apartamento modesto pero lleno de libros, fotografías familiares y plantas que Elena había insistido en tener, dos personas que habían encontrado el amor más allá de las expectativas sociales vivían la prueba de que los finales felices existen, especialmente para aquellos que tienen el valor de luchar por ellos.